programa de hoy, Papa Francisco lamenta tiroteo en escuela de Estados Unidos. Sacerdote en Rusia señala que ya se ven frutos de la consagración al corazón de María. Nancy Pelosi responde y desafía al arzobispo que le prohibió la comunión. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos la rueda informativa con la reflexión del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles, en la que advirtió del peligro de la vanidad y lamentó el tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Mercedes de la Torre Cuellar nos tiene toda la información. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente desde Roma cuando acaba de concluir la audiencia general del Papa Francisco de esta semana. Al inicio de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recorrió la plaza de San Pedro con el Papa Móvil para saludar y bendecir a las numerosas personas procedentes de diferentes partes del mundo y fue acompañado en el vehículo por algunos niños. Al saludar a los fieles de lengua española, el Santo Padre destacó la importancia de la sabiduría y del buen humor de los ancianos y dirigió un saludo especial a los argentinos que hoy celebran su fiesta nacional. Escuchemos lo que dijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría y el buen humor de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia. Vi también que hay un buen grupo de argentinos y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga. Muchas gracias. En su catequesis, el Papa Francisco continuó con sus reflexiones sobre el valor de la vejez y advirtió el peligro de la vanidad, las supersticiones y el desencanto. Escuchemos. Hoy meditamos sobre el pasaje del libro del Eclesiastés o Coelet, en el que está la frase «todo es vanidad» y correr tras el viento, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en su vida son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. Además, el Papa invocó a la Virgen María Auxiliadora, cuya fiesta celebramos el 24 de mayo, para que conceda la paz en Ucrania. Pasando a otro tema, el Santo Padre lamentó profundamente el tiroteo que ocurrió en la escuela primaria en Texas, en Estados Unidos, y solicitó un mayor compromiso en contra del comercio de armas. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Tengo el corazón roto por la masacre en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños, por los adultos asesinados y por sus familias. Es hora de decir basta al comercio indiscriminado de armas. Comprometámonos todos porque estas tragedias no pueden volver a ocurrir. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere. Y con esta invitación a la oración del Papa Francisco me despido por hoy. Seguiremos trabajando para acercarles más a todo lo que acontece desde Roma. Informó para ustedes en EWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Y en una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco alentó a evangelizar educando y a educar evangelizando a recibir al capítulo de los Hermanos de la Salle. El Papa Francisco alentó a evangelizar educando y a educar evangelizando con alegría al recibir en el Vaticano al capítulo general de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, conocidos como Hermanos de la Salle, congregación de maestros laicos fundada por San Juan Bautista de la Salle. En su discurso, el Santo Padre se detuvo en el tema del capítulo general, construir nuevos caminos para transformar vidas, para destacar que el camino verdaderamente nuevo
es Jesucristo. Siguiéndolo, caminando con Él, nuestra vida se transforma y nos convertimos a su vez en levadura, en sal y en luz. Somos conscientes de que el mundo vive una emergencia educativa. El pacto educativo se ha roto, se rompe, y ahora se separa el Estado, los educadores y la familia. Hay que buscar un nuevo pacto que sea de comunicación para trabajar juntos. Esta emergencia educativa se agudiza por las consecuencias de la pandemia. En esta línea, el Santo Padre reconoció que es una gran responsabilidad y agradeció al Señor porque la labor educativa es un gran regalo ante todo para quienes la llevan a cabo. Es un trabajo que pide mucho, pero que da mucho. Finalmente, el Papa Francisco agradeció a los hermanos de La Salle por estar en primera línea educando para pasar de una cultura del descarte a una cultura del cuidado, de la búsqueda de intereses creados a la búsqueda del bien común. Y el Papa Francisco se reunió con los voluntarios del Servicio Nacional de Protección Civil de Italia y les agradeció por su labor de acogida a los refugiados que llegan de Ucrania. Santo Padre. El Papa Francisco recibió en audiencia a los voluntarios del Servicio Nacional de Protección Civil de Italia en el Vaticano, a quienes agradeció su labor en la acogida de los refugiados que llegan desde Ucrania huyendo de la absurda guerra. Durante el encuentro, el Santo Padre agradeció a los presentes la labor que hicieron durante la pandemia y su servicio a los enfermos, familias y personas vulnerables. Han apoyado la campaña de vacunación con competencia y de forma gratuita a través de la acción de los voluntarios. Asimismo, no faltó su compromiso con la asistencia humanitaria y la acogida en Italia de los refugiados de Ucrania, especialmente mujeres y niños que huyen de esta absurda guerra. Gracias por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo en silencio. El bien no hace ruido, sino que construye el mundo. A continuación, el Papa Francisco destacó 3 tipos de protección ante los presentes. En primer lugar, el Santo Padre aseguró que la primera protección que necesitamos es la que nos preserva del aislamiento social. Es una forma muy importante de dar voz a la esperanza, ya que no nos salvamos solos. A continuación, el Sumo Pontífice aseguró que los cambios climáticos de nuestro tiempo han multiplicado los fenómenos meteorológicos extremos, con consecuencias dramáticas para las poblaciones civiles. Por ello, estamos llamados a proteger el mundo y no a saquearlo. Finalmente, el Papa Francisco destacó que hay que formar conciencias para que los bienes comunes no se abandonen o solo beneficien a unos pocos, y vigilar para que los acontecimientos adversos no desencadenen desastres irreparables para la población. Por otro lado, un sacerdote en Rusia aseguró que ya se ven los frutos de la consagración al corazón de María realizada por el Papa Francisco. Veamos. Un importante sacerdote católico que despliega su ministerio en Rusia expresó el profundo agradecimiento de la Iglesia por la consagración al Inmaculado Corazón de María realizada por el Papa Francisco y aseguró que ya se puede ver algunos frutos. Entrevistado por Así Prensa, el padre Kirill Gorbunov, vicario general de la Arquidiócesis Católica Romana de la Madre de Dios en Moscú y portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Rusia, dijo que el obispo de Roma es muy valiente y honesto al expresar sus opiniones y al mismo tiempo muy fiel a la doctrina social de la Iglesia. Asimismo, señaló que el pontífice ya habló muchas veces sobre la responsabilidad común por los conflictos en curso en todo el mundo y resaltó que tiene mucho cuidado de no echar toda la culpa a una nación, porque esto no permite ningún proceso de paz significativo. Dicho esto, el padre Kirill señaló que el Papa tiene muy claro lo más importante, que la guerra es una locura, contraria a la voluntad de Dios y que debe detenerse de inmediato. Como se recuerda, el 25 de marzo de ese año, el Papa Francisco consagró la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de la Virgen María.
Esto luego que las tensiones entre Ucrania y Rusia escalaran desde marzo de 2021 y posteriormente, el 24 de febrero de este año, Vladimir Putin, presidente ruso, ordenara el juicio de la invasión de Ucrania, lo cual ha dejado desde entonces decenas de muertes, personas heridas y millones de personas que han huido a buscar refugio fuera de su país. Ahora les contamos que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respondió al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, luego de que el prelado le prohibiera la comunión por su persistente y pública postura a favor del aborto. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, respondió al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, tras la decisión del prelado de prohibirle la comunión por su persistente y pública postura a favor del aborto. En el programa Morning Joe de MSNBC, Pelosi contó que proviene de una familia ampliamente provida, italoamericana y católica, por lo que respeta las opiniones de otros al respecto, pero afirmó que no respeta que se las impongan a otros. Nancy Pelosi indicó además que Monseñor Cordileone también se habría opuesto vehementemente a los derechos LGBTQ, que incluyen lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer, algo que consideró no consistente con el Evangelio de Mateo. Asimismo dijo que lo importante es que las mujeres y las familias sepan que no se trata solo de poner fin a un embarazo, indicando que las mismas personas que están en contra de la anticoncepción, la planificación familiar y la fertilización in vitro, también usan el aborto como punta de lanza y tratan de deshacer muchas cosas. Cabe señalar que la Iglesia Católica rechaza la anticoncepción, la fertilización in vitro y el aborto como ofensas graves contra la vida. Como se sabe, Monseñor Salvatore Cordileone precisó que para que la decisión de prohibirle la comunión a Pelosi quede sin efecto, ella debe repudiar públicamente su apoyo al derecho al aborto, confesarse y recibir la absolución por su cooperación con este mal en el sacramento de la penitencia. Es preciso mencionar que el sitio web Político informó recientemente que, desobedeciendo la prohibición que le impuso el arzobispo de San Francisco, Nancy Pelosi habría recibido la Eucaristía en la iglesia jesuita Holy Trinity Catholic Church, ubicada en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, jurisdicción gobernada pastoralmente por el cardenal Wilton Gregory. De ser así, Pelosi y quien le dio la Eucaristía habrían hecho caso omiso a la prohibición de Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, vestido de novia de Kourtney Kardashian causa polémica por imagen de la Virgen María. Además, Cardenal Matteo Zuppi es elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Regresamos al programa y les contamos que tras la polémica en redes sociales por el vestido de novia de Kourtney Kardashian, un traje que simulaba antigua lencería con un velo que incluía una imagen de la Virgen María, EWTN Noticias conversó con autoridades católicas al respecto. Veamos. Tras desatarse en redes sociales la polémica por el reciente vestido de novia de la celebridad Kourtney Kardashian, hermana mayor de Kim Kardashian, en la ceremonia de su matrimonio civil con el músico Travis Barker, en la que vistió un traje que simulaba antigua lencería con un velo que incluía una imagen de la Virgen María, EWTN Noticias conversó con algunas personalidades de la Iglesia Católica, quienes se pronunciaron al respecto. Para la hermana María Esther García, directora ejecutiva de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Perú, este tipo de actos deben causar un profundo sufrimiento en los católicos, pues el corazón de la Virgen recibe constantemente heridas dolorosas que no terminan de cicatrizar por el pecado y la ofensa continua. Nosotros, como católicos, como hijos de la Virgen, estamos llamados a reparar, a no ser indiferentes, a demostrarle a la Virgen que ella nos importa, que nos damos cuenta de quién es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, que defendemos y proclamamos todos sus privilegios, su virginidad perpetua,
y la veneración que debemos tener a las imágenes. En ese sentido, luego de indicar que aunque se podría salvar la intención o la ignorancia de la persona en este tipo de publicaciones, la hermana María Esther señaló que debemos reconocer que detrás está la acción maligna del demonio y detalló con qué virtudes se puede reparar esta ofensa. Pureza, modestia, humildad, respeto, pues qué mejor que nosotros reparar con actos contrarios y diferentes a lo que se ha hecho en esta ocasión. Por ejemplo, cuidar nuestras miradas, la modestia en la mirada, cuidar nuestra ropa. EWTN Noticias conversó también con el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y catedrático de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, quien explicó que más que tratarse de una mentalidad ofensiva o agresiva frente al catolicismo, se trata de una superficialidad propia de los tiempos que estamos viviendo. Pienso que el vestido de Kourtney Kardashian y los diseñadores Dolce & Gabbana no tenían una intencionalidad de ofender a la Virgen o de ser blasfemos, ofensivos, burlarse, ridiculizar las manifestaciones de fe de los católicos. Más bien, por el contrario, pienso que es un espejo de nuestra sociedad, es decir, una sociedad que ha perdido el sentido de lo sagrado, el respeto por lo sagrado, una sociedad que también ha perdido el sentido del pudor, no sabe lo que es el pudor, y una sociedad que es demasiado superficial, que vive en la epidermis y valora solo los sentimientos, las emociones, pero que no se da cuenta de la profundidad de los hechos. Entonces, estos tres hechos son los que de alguna manera reflejan el vestido de Kourtney Kardashian, pero no una intencionalidad ofensiva hacia los católicos. Cabe señalar que Kourtney Kardashian no ha confirmado su pertenencia a la Iglesia Católica, ni la ceremonia realizada en Portofino fue un matrimonio católico. En otros ámbitos, el cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo metropolitano de Bolonia, ha sido designado como el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. En un comunicado oficial, la Conferencia Episcopal Italiana anunció que el cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo metropolitano de Bolonia, ha sido designado por el Papa Francisco como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El anuncio se hizo por parte del cardenal Gualtiero Bassetti, que deja atrás la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana tras haber cumplido 80 años el pasado mes de abril. Antes de ser elegido obispo, el actual cardenal Zuppi fue párroco en Torre Ángela, en la periferia de Roma, mostrando una especial preocupación por los más jóvenes. De esta manera, el prelado forma parte de la Conferencia Episcopal Italiana desde 2016 y es presidente de la Conferencia Episcopal de Emilia-Romagna y miembro del Consejo Episcopal Permanente. El cardenal Matteo Maria Zuppi es uno de los prelados más apreciados por el Santo Padre. Una prueba de ello es su nombramiento en Bolonia para suceder al cardenal Carlo Caffarra y su creación como cardenal hace 2 años. Es también el segundo arzobispo de Bolonia que llega a ser presidente de la Conferencia Episcopal. Ahora se espera el nombramiento del secretario general, cuya decisión dependerá en gran parte del nuevo presidente. Ahora nos vamos hasta España para conectarnos con Juan Uribe, presidente del Instituto de Fundraising Católico, quien nos comentará sobre el próximo webinar gratuito que estarán brindando con las 7 claves para recaudar fondos en una entidad católica. Juan, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Hola Natalie, mucho gusto en estar aquí con vosotros. Juan, coméntanos primero para conocer con más detalle cuál es el objetivo del Instituto Fundraising Católico. El Instituto de Fundraising Católico nace para ser un referente en la investigación y en la aplicación de técnicas profesionales para recaudar fondos en cualquier institución de la Iglesia o cualquier entidad que trabaje por los valores del humanismo cristiano.
de tal forma que llevamos 22 años trabajando con muchas organizaciones de la Iglesia como conferencias episcopales, arzobispados, diócesis, parroquias, congregaciones, movimientos, todo tipo de entidades que trabajan por los valores del humanismo cristiano. Al respecto, ¿cómo se animaron a desarrollar este taller 7 claves para recaudar fondos en una entidad católica y por qué es importante conocer sobre este tema? Es importante porque desde que se fundó la Iglesia de Jesucristo, desde que se fundó la Iglesia Católica, todas las organizaciones que yo llamo católicas, que son las de la Iglesia o las fundaciones que trabajan por estos valores del humanismo cristiano, sobreviven, han nacido, sobreviven y crecen exclusivamente por los donativos de las personas, por la generosidad de las personas, y gracias a eso es importante conocer todas las técnicas profesionales y modernas de la comunicación, el marketing y la recaudación de fondos o fundraising. Juan, ¿y qué desafíos o retos son los que más enfrentan las organizaciones católicas para poder autosostenerse? ¿Y cuáles serían, en este caso, las claves que podrías recomendar al respecto? Pues los desafíos son todos. Hoy en día, uno de los desafíos más grandes que tiene la Iglesia Católica y todas las entidades que trabajamos por los demás, pues tenemos que tener una economía vigorosa para poder cumplir el fin para el cual nacimos y para el cual subsistimos en el mundo. Y uno de los mayores retos está en saber conseguir bien esos donativos. Las grandes ONGs que llamamos sociales, pues hacen un fundraising, es decir, un marketing para recaudar fondos de una forma profesional y dinámica. Pero muchas entidades de la Iglesia nos hemos quedado atrás en la forma en que pedimos dinero y nos acostumbramos a pedir limosna y no a ilusionar y a que la gente de verdad dé donativos de una forma generosa y de una forma alegre y vigorosa, como lo dije al principio. Y son muchas las claves en las que hay que trabajar. Pues la primera, es importante que todas las personas que estén en este tipo de entidades se formen, hay que prepararse. El fundraising es una rama profesional que hay que formarse para ejercerla adecuadamente. Luego tenemos que trabajar las bases de la identidad corporativa de la entidad, conocer nuestro público objetivo bien conocido, que difiere muchísimo de las llamadas organizaciones sociales. Lo otro es saber manejar bien toda esa parte de la fidelización de ese público, realizar campañas, eventos y campañas de recaudación de fondos de una forma atractiva, atrayente y con buena comunicación, crear las bases para la administración efectiva de ese fundraising y medir mucho a través de indicadores de gestión y de informes permanentes. Finalmente, coméntanos cómo pueden hacer aquellos interesados para inscribirse a este webinar. Gracias, Natalie. Inscribirse al webinar gratuito es supremamente sencillo. Va a ser el día 7 de junio a las 4 de la tarde, hora española. Vamos a enviar un email a las personas que se inscriban para que puedan ubicar la hora en su país local. Es un webinar que está dirigido a todo el mundo de habla hispana y es muy fácil. No es sino entrar en nuestra página en web o en nuestras redes sociales, que es IFCatólico, ifcatólico.com, IFCatólico, y en la home está el link para directamente darse de alta al webinar. Juan Uribe, presidente del Instituto de Fundraising Católico, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie, y mucha suerte. Gracias, Juan. En otras noticias, la Biblioteca Apostólica Vaticana abrirá sus puertas al público para exponer obras de arte de la reconocida artista italiana Maria Lai. La Biblioteca Apostólica Vaticana abrirá sus puertas al público para exponer obras de arte de la reconocida artista italiana Maria Lai junto a otros tesoros artísticos de los museos vaticanos. Como se dio a conocer, la inauguración de la exposición será el próximo 27 de mayo y estará disponible hasta el 15 de julio. De este modo, las personas podrán conocer un espacio del Vaticano de forma gratuita que suele estar cerrado al público. Para observar la exposición es obligatoria la reserva en la web oficial de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Asimismo, los museos vaticanos expondrán algunas obras de arte contemporáneo, como algunos manuscritos de Etiopía, unos códigos de India, un calendario perpetuo escandinavo de madera, entre otros. Es preciso mencionar que entre las obras expuestas de María Lai se encontrarán varios libros hechos de pan, papel, tela, terracota, cerámica, cosidos, modelados o impresos, que datan de la década de 1970, entre otras. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por estar con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.